El domingo recién pasado vimos que la razón del apóstol para escribirle a Timoteo era dar instrucciones claras respecto a qué se espera de quienes componen el redil del Señor. Las relaciones interpersonales son las que reflejan el grado de madurez y la comprensión que se tiene de la doctrina evangélica. Pero, ¿por qué somos llamados a una vida de excelencia? Creo que no hay seres humanos por quienes tengamos mayor consideración que nuestros padres. Los tratamos con respeto, los amamos, y aunque a veces no estemos totalmente de acuerdo con ellos, hemos aprendido a callar las diferencias. Son nuestros padres. Evitamos discutir en su presencia. Y llegamos a tratar con el hermano que es insoportable. Todos nosotros tenemos a alguien así en la familia. Bueno, eso es lo que decimos nosotros, a lo mejor nuestros hermanos dicen lo mismo de nosotros. ¿Sí? Pero tratamos de disimular esas cosas cuando estamos con nuestros padres. Los festejamos cuando es debido como familia unida y hasta sonreímos para las fotos familiares. Hasta nos sentamos todos juntos alrededor de la mesa y agradecemos y elogiamos la comida, ¿verdad? Con afecto. Mami, usted cada día cocina mejor. ¿Sí? ¿No decimos eso? Ah, no hay como el puré suyo, mamá. ¿Por qué hacemos esto? ¿Acaso no nos ocasionaron más de un disgusto? ¿O nunca recibimos un castigo que no merecíamos? Es raro, pero sí, alguna vez fue castigado y no. Era el otro culpable, pero me llegó a mí también. Sin embargo, a pesar de todo, veneramos a nuestros padres. Sabemos de sus imperfecciones y debilidades, pero los amamos a pesar de todo. Es que ellos estuvieron con nosotros cuando más los necesitábamos, en nuestra infancia. Ellos cuidaron de nosotros, en nuestras enfermedades infantiles. Y aunque yo no las recuerde, el hecho de pasar esas aflicciones con nuestros hijos nos hace valorar a nuestros padres. Ellos lloraron nuestros dolores y a su manera nos guiaron para que seamos hombres o mujeres de bien. Ellos han dado todo por nosotros y nuestro comportamiento cambia cuando estamos en presencia de ellos. Hablando de la disciplina, el autor de Hebreos en el capítulo 12, versículo 9 y siguientes, hace la comparación entre nuestros padres terrenales y nuestro Padre Celestial. Y esa vida de excelencia entre nosotros es posible cuando consideramos o tenemos en cuenta en la presencia de quién estamos. Tanto Elías como Eliseo, ambos profetas del Dios Altísimo, fueron usados poderosamente en tiempos de confusión y apostasía. La gente ya no distinguía lo que era correcto. Se habían alejado tanto del Dios verdadero que aceptaban cualquier manifestación religiosa como adoración verdadera. Ellos, Elías primero y Eliseo después, fueron llamados por Dios para llamar la atención del pueblo a dejar los ídolos y volverse al Dios verdadero. Pero el mensaje que entregaban no iba solo. La conducta de ellos
sus personas, sus hábitos y costumbres decían que eran diferentes. Y ambos manifestaban esa realidad cotidiana en sus vidas al proclamar con fuerza y convicción: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Eso lo dice Elías en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1 y capítulo 18, versículo 15. Y lo dice Eliseo en el segundo libro de Reyes, capítulo 3, versículo 14, y en el capítulo 5, versículo 16. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. La iglesia está llamada a dar testimonio de la verdad del Evangelio, la verdad de Cristo. Pues la verdad es Jesucristo. Pero ese mensaje es mucho más que palabras. Ese mensaje no debe entregarse desnudo. Debe ser entregado vestido con la piedad del mensajero. Recordemos ahora que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, como dice el versículo 15. La iglesia, tú y yo, está llamada a sostener la verdad, a mantenerla, a proclamarla, a confesarla contra todo lo que se opone a ella, el engaño y la herejía. Pero hermanos, ¿cuán creíble es la proclamación de la verdad si vivimos igual que a quienes exhortamos? ¿No pasará como con Lot, que al advertir él de la destrucción que venía sobre Sodoma, dice Génesis 19, 14, porque le habían dicho: mira, llama a tus yernos, llama a tu gente, dile lo que va a pasar? Él lo hace, pero dice Génesis 19, 14, más pareció a sus yernos como que se burlaba. ¿No le creyeron? ¿Acaso, hermano, no estás predispuesto a no oír cuando un testigo de Jehová se pone ahí en tu camino con intención de hablarte? ¿No hay una predisposición a no oírle? Porque sabes que sostiene doctrinas heréticas, ¿verdad? ¿Les pasa? Y no resulta lo mismo si adviertes del peligro o castigo de algo que tú también haces. Primera Timoteo 4:16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Romanos 2:1 por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. De esa manera, entonces, ¿cómo vamos a advertir? ¿O no hemos escuchado? ¿O no nos han dicho? Para ser evangélico como mi taita, déjame así como estoy. Es duro. Entonces, ¿por qué debo saber cómo conducirme? ¿Cómo comportarme? Porque estoy siempre en la presencia de Dios. Y este Dios, como Dios que es, ha hecho algo extraordinario, algo que trasciende el espacio y el tiempo, algo que ninguna mente pudo concebir, algo que maravilla a los ángeles y debe llevar a los hombres a la adoración reverente. Aquí tenemos el énfasis en el tesoro sagrado, del cual la iglesia es guardiana, defensora y proclamadora.
algo de lo cual es inconcebible tener entre creyentes ideas disímiles. ¿Qué es? Versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Hermanos, no estamos tratando con cosas comunes, sino que estamos hablando de la revelación del Hijo de Dios. Como dice Colosenses 2:3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Mira qué privilegio y qué responsabilidad tenemos. Dios fue manifestado en carne. Todo parece indicar que así comenzaba este antiguo himno. Era la manera de revelar por parte del apóstol una verdad que había estado escondida en el tiempo del Antiguo Testamento. La encarnación de Cristo, el ungido, el Hijo de Dios. Y es misterio de la piedad, pues se refiere a verdades de la salvación en Cristo que produce en los creyentes el anhelo constante de santidad. Preguntábamos esta mañana, ¿cuáles son las características de un creyente? Esta es una. El anhelo por la santidad. La búsqueda constante, permanente de la vida piadosa. La doctrina que tenemos aquí, en este himno antiguo citado por Pablo, en la frase Dios fue manifestado en carne, es la misma que tenemos en textos como Juan 1:1, que ahí dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:14, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. También el pasaje de Filipenses capítulo 2, los versículos del 5 al 11, en Hebreos capítulo 1, versículo 3, y en 2 de Pedro capítulo 1, los versículos 16 al 18, se enseña esta misma verdad. ¿A quién hace referencia este texto o estos textos? ¿A quién hacen referencia? Sin duda alguna, indiscutiblemente, dice Pablo, a Cristo. Aquí y en otros lugares, el nombre de Dios se aplica a Jesucristo, como en Hechos 20:28, donde se lee explícitamente en la Biblia del Oso, que es de 1569, en la revisión de 1602 y en la de 1862, dice: la Iglesia de Dios, la cual Él ganó por su propia sangre. En 1 Juan 5:20, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Romanos 14:12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y aquí cita Pablo la profecía de Isaías 45:23, donde habla Jehová Dios, y Pablo lo cita como el Señor, que en el versículo precedente, o sea, en el versículo 11, iguala con el tribunal de Cristo. Habla del tribunal de Cristo y habla que vamos a dar cuenta ante Dios. Lo iguala. De igual manera, el autor de Hebreos, en Hebreos 3:4, dice: pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y si considera la conexión con el contexto, donde nos muestra que el Hijo es el Creador, como lo dice claramente en el capítulo 1, versículo 2, el texto apunta a que Jesús es Dios. Además, atributos exclusivos de Dios también lo son de Jesucristo, como eternidad,
Isaías 9:6, donde nos dice acerca de Cristo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Un niño que es Dios fuerte, un hijo que es Padre eterno. Miqueas 5:2, otra profecía acerca del Mesías, dice: sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y esta profecía es aplicada a Cristo en Mateo capítulo 2, versículo 6. También cuando se habla de la sabiduría, personificándola, en Proverbios capítulo 8, los versículos 23 al 31, cuando se interpreta este texto, se aplica consistentemente a Cristo, el Verbo eterno, quien es llamado en 1 Corintios 1:24, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo. En Juan 5:58, el mismo Cristo dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Con estas palabras se atribuye una existencia más antigua que la de Abraham. Y al emplear el tiempo presente, yo soy, concuerda con el lenguaje del Antiguo Testamento, en el que Jehová es descrito como el autoexistente. Yo soy el que soy. Por ejemplo, en Éxodo 3:14, donde nos dice: yo soy. Moisés debía decir: yo soy, me ha enviado a vosotros. Otro atributo divino, inmutabilidad. Lo dice expresamente Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y en Hebreos 1, versículos 11 y 12, citando el Salmo 102, versículo 25 al 27, donde el salmista habla de Dios, el autor de Hebreos lo aplica al Señor, al Hijo, a Jesucristo, y dice: ellos perecerán, mas tú permaneces, tú eres el mismo, y tus años no acabarán. También encontramos en Jesucristo el atributo de omnipresencia. Cristo prometió estar siempre con los suyos hasta el fin del mundo, Mateo 28:20. No solo en todo tiempo, sino también en todo lugar, como lo afirma en Mateo 18:20, donde dice: ¿dónde están dos o tres congregados en mi nombre? Allí estoy yo en medio de ellos. Si de cumplir esta promesa se trata, requiere que Él sea omnipresente. Así se entiende lo que dijo el mismo Jesús en Juan 3:13. Dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Bueno, ¿cómo? ¿Descendió y está? Sí, porque Él es omnipresente. La Biblia nos enseña que Jesús conocía los pensamientos de todos los hombres antes que estos pensamientos fueran expresados. Esto es diferente en los profetas, que a veces tuvieron ese conocimiento, pero solo por revelación especial. Puedes comparar segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 27, donde Eliseo le dice acerca de la angustia de la tsunamita, le dice a Giezi: déjala, ella está en angustia y Jehová no me ha declarado el porqué. Y en Segunda de Reyes 6:12, en cambio, tenemos una afirmación clara. ¿Dónde andaba Giezi? ¿Es tiempo de buscar para ti bienes? Lo sabía sin que se lo dijeran. ¿Por qué? Dios se lo decía. Pero en el caso de Jesús, Él tiene este conocimiento todo el tiempo. Dice Juan capítulo 2, versículo 25, Jesús conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Él conoce los secretos del corazón del hombre. Ahora, conocer los secretos del corazón del hombre
requiere omnisciencia. Y eso solo pertenece a Dios. Jeremías 17, versículos 9 y 10 dice: engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Sin embargo, el poder de escudriñar los corazones es también atribuido a Cristo. Lo admite Pedro en Juan 21, 17, cuando le dice el Señor: tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Para que un juez juzgue rectamente, debe saber todo lo relacionado con el caso que juzga y ahí emitir su veredicto, condenando al culpable y exculpando al inocente. Abraham, en Génesis 18, 25, hace una pregunta retórica y le dice a Dios: ¿el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Y Jeremías 25, 31 dice: Jehová tiene juicio contra las naciones, Él es el juez de toda carne. Sin embargo, leemos en Juan 5, 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Sin omnisciencia, Jesucristo no estaría calificado para juzgar al mundo. Él todo lo sabe. Finalmente, de estos atributos divinos incomunicables al hombre, nos queda ver brevemente la omnipotencia. Pablo, y con él todo siervo de Dios, experimentó su propia debilidad, deseando que el poder de Cristo reposara sobre él, dice en 2 Corintios 12:9. Y él concibe ese poder como infinito, cuando en Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Su omnipotencia se manifestó en las obras que hizo: cambiar el agua en vino, en Juan 2, sanando al hijo de un noble a la distancia y solo con la palabra, en Juan 4, sanando al paralítico de Betesda, en Juan 5, alimentando a los 5,000, en Juan 6, andando sobre el mar, en Juan 6, sanando al ciego de nacimiento, en Juan 9, resucitando a Lázaro, en Juan 11, entre otros milagros. Él dijo: todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 5:19. ¿Te has sentido débil, extraño al pueblo de Dios, derrotado y perdido? Recuerda la omnipotencia de Cristo en las palabras de Juan 10, versículos 27 al 29, donde Él dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Yo las conozco, a todas. Él conoce a todas sus ovejas, y las conoce no por fuera, sino que las conoce íntimamente, las conoce por dentro, sabe lo que late en sus corazones. Dice: yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y luego añade: nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, que Él es omnipotente. En Isaías 9:6, Él es llamado Dios fuerte. Y en Apocalipsis 1:8, Jesús es el alfa y la omega, principio y fin, el que era, el que es y que ha de venir. Jesucristo es el Todopoderoso. No hemos agotado sus atributos divinos, ni en profundidad ni en cantidad. Tampoco los textos
que de una u otra manera le atribuyen total y absoluta deidad a Jesucristo. Dios se manifestó en carne. Recuérdalo. Cuando te postras en oración, cuando elevas tus peticiones al cielo, cuando entonas alabanzas, cuando adoras en privado y públicamente, Él es Dios. Él es Dios y se manifestó en carne. No en la naturaleza caída y pecaminosa de la raza humana, sino que solo asumió la condición humana con las limitaciones que le son propias. Él habitó entre nosotros, dice Juan 1:14, como uno de nosotros, podríamos agregar. Era del linaje de David según la carne, dice Romanos 1:3. Fue enviado el Hijo en semejanza de carne de pecado, dice Romanos 8:3. Descendiente de los patriarcas según la carne, dice Romanos 9:5, para rescatarnos con su sangre preciosa, dice Primera de Pedro 1:19. Se identificó con nosotros, sufrió hambre y sed, sufrió el menosprecio y la burla aún de sus íntimos. ¿Tienes parientes incrédulos? ¿Tienes parientes incrédulos? Jesús se identificó contigo. Él sabe lo que se sufre. Él sabe lo que se siente en esa situación. Juan 7:5 nos dice, porque ni aún sus hermanos creían en Él. Si hasta de loco lo trataron. Mírenlo, está fuera de sí. No creían en Él. Él sabe lo que es tener familia incrédula. Sufrió profunda tristeza y lloró la rebeldía de los suyos. Porque Él se rodeó de debilidad, puede mostrarse paciente con nosotros, débiles y extraviados. Y por cuanto Él padeció siendo tentado, nos dice Hebreos 2:18, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Qué hermoso texto. Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesucristo ha venido en carne, dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 2 y Segunda de Juan versículo 7. Dios ha venido en carne. Nuestra Confesión Bautista de Fe de 1689, en el artículo 8, numeral 2, afirma, con una profusión de textos bíblicos que respaldan exhaustivamente la aserción que ella hace, dice, el Hijo de Dios, leo textual, la segunda persona de la Santa Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno, el resplandor de la gloria del Padre, consustancial con aquel e igual a Él, que hizo el mundo y quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho, cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza del hombre, con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes, aunque sin pecado, siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirle el Altísimo con su sombra. Y así fue hecho de una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y David, según las Escrituras, de manera que dos naturalezas completas, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Esta persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, aunque un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre.
Por eso oramos en el nombre de Jesús. Porque Él es el único mediador. De manera similar, se expresan todos los otros credos o confesiones de fe cristianas. ¿Por qué nos hemos detenido tanto en Cristo? ¿Por qué nos detenemos en esta frase, Dios fue manifestado en carne? Porque los ataques a Cristo abundan desde antes de la aparición del Mesías entre los hombres. Satanás y sus apóstoles tergiversaron la verdad para disminuir u opacar la persona del Redentor, pues has de saber que sin Cristo no hay cristianismo. Y esto lo ha hecho de muchas maneras. En tiempos de Pablo, con vana palabrería, había conseguido desviar a algunos de Colosas a la adoración angélica y a algunos de los Gálatas a poner la confianza en sus obras. Confiaban en lo que hacían, no en Cristo. Todo esto menoscaba la persona y la obra de Cristo. Y tenemos hoy antecedentes suficientes a nuestro alrededor para dar la alarma a que muchos se han desviado de la fe, rindiéndole adoración a otro Jesús, a otro Cristo, no al Cristo revelado en las Escrituras. Mira cómo este desvío doctrinal también afectó a los corintios. En 2 Corintios capítulo 11, versículos 3 y 4 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Esa es una realidad que viene desde el tiempo de los apóstoles. Aceptan otro evangelio, otro Jesús, otro Cristo. Juan también enfrentó a estos habladores de vanidades, los gnósticos del siglo I, y sus palabras también atacan al Islam. Las palabras de ellos también son las palabras del Islam, que recién aparece en el siglo VII después de Cristo, pues ellos niegan la encarnación del Hijo de Dios. Sin embargo, 1 Juan capítulo 1, versículos 1 y 3 dice: lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Al decir que Jesús tenía solo un cuerpo aparente, que es lo que sostienen ellos, también afirmaban que aparentemente murió. Pero si la muerte no es real, no es posible que el hombre reciba perdón de pecados. Dice Juan capítulo 2, versículo 2, y Él, Jesús, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y 1 Juan capítulo 3, versículo 16, en esto hemos conocido el amor, en que Él, ¿de quién habla? De Jesús, en que Él puso su vida por nosotros. Esta lucha no terminó en el siglo I, ha continuado a partir de los siglos, hasta nuestros siglos, y si no nos apercibimos con la verdad, si ignoramos la doctrina, seremos arrastrados por el error de los inicuos. Debo decir, y lo digo con pesar, que muchos en las filas de los testigos de Jehová eran antes asistentes a cultos evangélicos y hoy diseminan el error. Más de uno de ellos me ha dicho: si yo era antes evangélico,
pero ahora yo estoy en la verdad. Por eso es tan importante esto. Es una sola frase, pero cargada de doctrina. Dios fue manifestado en carne. No te vayas de aquí sin antes tener convicción acerca de lo que el apóstol nos dice con estas preciosas palabras. Dios fue manifestado en carne. Esta es una declaración firme, un testimonio claro de que en Cristo hay dos naturalezas. Él es al mismo tiempo Dios y verdadero hombre. Él no solo me puede entender y compadecerse de mí porque es verdadero hombre, sino que también me puede salvar porque es verdadero Dios. Que hay dos naturalezas es claro, puesto que por una parte lo llama Dios y por otra dice manifestado en carne. Ahí hay dos naturalezas, pero hay más. Aquí se nos afirma la unidad de la persona cuando declara que es uno y el mismo Dios y que ha sido manifestado en carne. Esta sola frase echa por tierra el error de los arrianos modernos, los testigos de Jehová, al quitar la deidad a Cristo y validar así su herejía antitrinitaria. Un último pensamiento respecto a Dios fue manifestado en carne. Hay una distancia infinita entre el Creador y la criatura, entre Dios y el hombre. Sin embargo, es un consuelo glorioso saber que el Dios de la gloria se humilló para tomar forma humana. Se identificó con nosotros y así llevó nuestros pecados a la cruz y pudo expiar nuestras culpas y soportar la ira del Padre por cuanto el que daba su vida era el Hijo de Dios. Y ahora te pregunto, ¿sabes que Jesús murió por ti? ¿Sabes que Él llevó todos tus pecados? ¿Sabes que Él entregó su vida a la muerte para que tú no sufras la muerte eterna y en cambio tengas vida eterna? ¿Lo sabes? ¿Qué harás entonces? Esto hagamos. Nos lo dice el autor de Hebreos en el capítulo 12, los versículos 28 y 29. ¿Cómo nos dice? Tengamos gratitud. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios fue manifestado en carne. Gloria a Dios. Oremos.